Hola amigos, gracias por venir al canal Cocino Rico, el canal de la cocina vegetariana fácil de hacer. Hoy les traigo rollos de papas gratinado con soya, una receta súper fácil y riquísima de hacer. Y sin más, vamos directo hacia nuestro video. Comenzaremos con dos papas grandes que las vamos a pelar y las vamos a cortar en rodajitas lo más igual posible. En mi caso voy a usar esto para cortarla y así yo sé que todas las rodajas van a salir igualmente del mismo grosor. Así que voy a empezar a cortarlas. Después que la haya cortado, en una bandeja pongo un papel de horno y lleno el fondo con una taza de queso rallado. Si eres nuevo a nuestro canal de Cocino Rico, el canal de la cocina vegetariana, te recomiendo que te suscribas, así no te pierdes ninguno de los videos que sacamos semanalmente de recetas vegetarianas riquísimas de hacer. Bueno, cuando la bandeja esté llena de queso en el fondo, vamos a poner todas nuestras rodajas de papas una al lado de la otra y la ponemos un poquitico encima de cada una, así hace como una cadena, porque al final vamos a enrollar esto después que esté cocinado en el horno. Y si están uniditas así, pues nos aseguramos que no se rompa. La ponemos todo hasta el final. Ahora le vamos a sazonar con un poco de sal a gusto y nos aseguramos que quede en todos los lugares, y también vamos a añadir un poco de pimienta a gusto, pimienta molida fresca si es posible, y lo vamos a poner con aceite de oliva por encima. Le vamos a echar unos chorritos de aceite de oliva. Y lo vamos a cubrir con queso por encima de nuevo. Así que tenemos queso, papas y queso de nuevo, y esto ha sido sazonado con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta a gusto. Lo ponemos en el horno por 35 minutos a 170 grados, y mientras esto esté en el horno vamos a cortar nuestros aliños. Comenzamos con una cebolla, en mi caso he escogido una cebolla roja, pero puede ser de cualquier color. La cortamos en lasquitas que la vamos a freír. Con la cebolla vamos a freír un pimiento grande. En mi caso tengo un pimiento rojo, pero puede ser uno verde o uno amarillo de cualquier color también, y lo vamos a cortar en pedacitos pequeños. Ponemos 3 dientes de ajo y lo vamos a cortar en pedazos bien pequeñitos, porque esto va a ser parte de nuestra receta también. En una sartén honda ponemos unas 3 cucharadas de aceite y vamos a añadir el pimiento y la cebolla roja que picamos previamente y la vamos a freír. Cuando esté a medio freír, añadimos el ajo, vamos a añadir el tomillo, el orégano, comino, una cucharadita de puré de tomates, y removemos todos los condimentos bien. Y cuando estén fritos ponemos un bloquecito de sabor vegetal, en este caso estoy usando un OXO, y lo incluimos. En una batidora ponemos una taza de soya texturizada y la vamos a batir para hacerla picadillo. A mí me gusta ponerlo bien pequeño.
Cuando estés listo, vamos a añadírselo a lo que estamos sofriendo y vamos a asegurarnos que se combine todo bien y se fría con los otros condimentos. Vamos a sazonarlo con un poco de pimienta fresca y un poco de sal a gusto. Cortamos un mazo de perejil bien pequeñito y esto se lo vamos a añadir a nuestra soya. Lo añadimos una taza y dejamos algo para después. Cogemos más o menos 300 mililitros de agua. Esto lo añadimos a nuestra soya y la ponemos a fuego medio a cocinar y nos aseguramos que lo removemos para que no se pegue en el fondo y que se consuma el líquido y que quede así espeso como este. Las papas en el horno ya están listas y las vamos a sacar y la vamos a cubrir con las soya que acabamos de cocinar. Después de que esté cubierta toda la parte de arriba con la soya texturizada, vamos a cubrirlo con una taza de queso rallado. Enrollarlo. Empezamos usando el papel para que no dé la entrada y lo vamos a enrollar no muy duro para que no se rompan las papas y queda como así, como les muestro. Añadimos el perejil que nos quedó de antes y un poco de queso rallado y esto va a ir al horno por 15 minutos a 170 grados nada más para derretir el queso y ya nuestra receta está lista. Ahora la vamos a cortar en rodajas y vamos a servirla. Si te ha gustado esta receta, déjame saber en la caja de comentarios. Y si aún no te has suscrito, por favor suscríbete y así no te pierdes ninguno de los videos que sacamos semanalmente de cocina vegetariana, muy fácil, económicas y rápidas de hacer. Y sin más, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Este es el canal Cocino Rico, el canal de tu cocina vegetariana. Bueno, chao.